Un aspecto muy importante que muchas personas no tienen en cuenta cuando quieren escoger su televisor es el sistema operativo y también el diseño de los controles remotos. El de la izquierda es el del Samsung, conocido como One Remote, es mucho más pequeño, más ergonómico, se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Y el de la derecha es el del LG, conocido como Magic Remote, mucho más grande, con mayor cantidad de teclas y tiene la opción de que en pantalla aparezca un cursor para poder moverse mejor por todo el sistema operativo, y es especialmente útil cuando se utiliza el navegador web del sistema operativo de los televisores LG. Hablando de los sistemas operativos, debes tener presente que todos los televisores actualmente que tengan un sistema operativo y acceso a aplicaciones son denominados como Smart o inteligentes. Simplemente el sistema operativo va a cambiar. En los televisores Samsung se llama Tizen y en los televisores LG se llama WebOS. No es Android TV, no es Google TV, y lo digo porque aún muchísimas personas desconocen esto y piensan que todos los televisores de todas las marcas cuentan con Android o Google TV como sistema operativo, pero recuerda, los televisores Samsung y LG no. Y esto es muy importante a la hora de las aplicaciones. Si bien ambos sistemas operativos Tizen y WebOS tienen una muy buena variedad de aplicaciones conocidas y no tan populares, no tienen una alta variedad como si la tiene Google TV o Android TV, y además no tienen la posibilidad de que se le puedan instalar archivos APK porque el sistema operativo no es Android. Por obvias razones no se le pueden instalar archivos APK. Sí se les pueden instalar archivos de forma externa con su extensión correspondiente a cada sistema operativo, pero hasta ahora son muy limitados. Y por ejemplo, muchas personas se estrellan o se decepcionan cuando quieren instalar aplicaciones populares pero no oficiales o con una legalidad comprometida, como Magis, como Octopus, Magma, entre otras. Porque ni en los televisores Samsung ni en los televisores LG, por lo menos hasta ahora, no es posible instalar este tipo de aplicaciones de ninguna manera. Otro aspecto muy importante es por supuesto la fluidez que tiene cada sistema operativo, especialmente en estos televisores que son de gama baja o de gama de entrada. En el Samsung la fluidez está bien, no es molesta, no es estresante. Por otro lado, en el LG, a veces cuando quiero acceder al menú de configuraciones tarda muchos segundos y realmente es muy estresante, es muy molesto. Aunque en la descripción te dejo el link a un video donde explico algunos pasos que puedes aplicar en tu televisor LG para que la fluidez del sistema operativo mejore un poco. Por cierto, por si no lo sabías, en ambos sistemas operativos la aplicación Crunchyroll ya está disponible de forma oficial hace varios meses atrás, en caso de que la utilices mucho, como por ejemplo en mi caso. Retomando lo que tiene que ver con los navegadores web, ambos sistemas operativos cuentan tan solo con un navegador web, que son los que te estoy mostrando en este momento. La navegación es relativamente fácil en ambos modelos, siendo un poco más fácil gracias al Magic Remote. En el LG, en ambos se puede la búsqueda por medio de comandos de voz y en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de algunas páginas web, pero en muchas habrá publicidad y en otras simplemente algunos reproductores no funcionarán. Ambos sistemas operativos tienen esta ventaja por encima de Google TV, y es que tienen la posibilidad de que sus controles remotos se puedan sincronizar con mayor cantidad de dispositivos, incluyendo decodificadores de señal digital de algunas compañías que ofrezcan ese servicio. En los televisores con Google TV está muy limitada aún esta función, sobre todo con algunas marcas o algunos dispositivos. Por cierto, olvidé decir que ambos modelos cuentan con la opción de búsqueda por medio de comandos de voz, aunque ninguno de ellos cuenta con la función conocida como manos libres. Una ventaja por parte del Samsung es que además de contar con la función conocida como compartir pantalla, además es posible en él la función que observas en este momento conocida como Multiview. Mientras que en el LG la función Multiview no está disponible, solamente estaría disponible esta función de compartir pantalla. En ambos modelos es posible con dispositivos con Android y también aquellos con iOS como sistema operativo. En cuanto a la calidad gráfica, primero quiero aclararte algo en cuanto al brillo, y es que por recomendaciones de expertos las medidas se toman con el modo de imagen película, y por alguna razón con ese modo de imagen en el Samsung obtienes menor cantidad de brillo, mientras que en el resto de modos de imagen digamos que las cantidades de brillo en ambos modelos son muy similares. Entonces los valores que te coloco en pantalla como referencia, recuerda, son tomados con el modo de imagen película, o también conocido como modo de imagen en cine. Lo otro que debes saber es que en la gama baja o gama de entrada nunca encontrarás un televisor con altísimas cantidades de brillo.
Aún así me parece que en cuanto a brillo ambos modelos están bien. La experiencia de alto rango dinámico obviamente no será súper brillante, pero están bien en cuanto a realce de colores y buen nivel de detalles. Además me parece que en cuanto a calibración de colores de fábrica en ambos modelos los resultados son más que buenos. La principal diferencia en cuanto a colores tiene que ver con que el Samsung en algunas escenas puede mostrar colores un poquito más saturados o levemente más vivos, pero el LG no se queda tan atrás en esta área. Además, el Samsung cuenta con el parámetro potenciador de color para saturar más los colores en caso de que así lo requieras. Obviamente no te digo que incrementes estos parámetros a la máxima capacidad, solamente te quiero mostrar de lo que podrían llegar a ser capaces estos modelos en esta área de colores en cuanto a saturación en caso de que así lo requieras. También es bueno mencionar que ambos modelos tienen un parámetro que ayuda a mejorar el rendimiento cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, que es como tal mapeo de tono dinámico, o en el Samsung se llama trazado de tonos de HDR, para mejorar un poco también el nivel de detalles y el contraste en general. Solamente se puede activar cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. También es bueno que sepas que ninguno de estos modelos es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Ambos son compatibles con HDR10, HLG. La principal diferencia es que el Samsung es compatible con HDR10+, que podría considerarse como la competencia directa de libre uso del Dolby Vision, pero actualmente no hay tanto contenido con HDR10+. Ambos modelos activan las tecnologías de alto rango dinámico de forma automática cuando detectan que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, es decir que no se pueden activar ni desactivar de forma manual. En cuanto al rendimiento, en escenas oscuras ambos televisores son LCD, en este caso con panel VA con tecnología de retroiluminación LED Edge para el Samsung y LED directa para el LG sin atenuación local en ninguno de ellos. Y sí, el LG en este tamaño de 55 pulgadas tiene panel VA, lo cual es sorprendente, pero desde hace un par de años ya viene incluyendo en modelos de 55 pulgadas panel VA, lo cual es genial porque en escenas oscuras se rinden mejor y a muchas personas les interesa mucho este aspecto. Entre estos dos, el Samsung puede llegar a mostrar menos intensidad del efecto clouding o efecto de nubosidad con un poco mejor nivel de detalles, aunque el LG también se comporta increíblemente bien en esta área desde mi punto de vista. Y el resultado puede variar un poco en ambos modelos dependiendo de cada modo de imagen y por supuesto dependiendo de cada escena. Y por supuesto, el rendimiento en esta área en ambos modelos es bueno porque tienen pocas cantidades de brillo, además por supuesto de que tienen paneles VA como ya he mencionado. Pero sí es cierto que en el Samsung en algunas escenas, como has podido percibir, la imagen a veces se torna un poco azulada. Tal vez la cámara con la que estoy grabando lo exagera un poco, pero en la vida real sí se percibe esa diferencia. No es algo alarmante ni tan molesto. Y en ese caso diría que en el LG los colores con ese tipo de escenas oscuras se perciben un poquito menos molestos. Aunque cuando además de oscuridad se pueden percibir un poco más de colores, el resultado es muy bueno en ambos modelos y de hecho siento que es un poco mejor en el Samsung en cuanto a la precisión de los colores. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es por lo menos muy decente, siendo levemente mejor en el Samsung con menos efecto de pantalla sucia, aunque cuando veas contenido con mucho volumen de color, considero que el efecto de pantalla sucia en ambos modelos no será distractor ni molesto. En cuanto al resultado que tiene que ver con los ángulos de visión, en ninguno de estos modelos será bueno debido a que tienen paneles VA, por lo cual cuando veas sus pantallas desde ángulos muy amplios, los colores lucirán algo lavados o blanquecinos. El escalado de imagen en ambos modelos en general podría decirse que es bueno, simplemente no esperes maravillas cuando el contenido tenga muy baja resolución, es decir que no esperes que el resultado sea en 4K cuando el contenido tenga una resolución muy baja. Ningún televisor 4K hará eso. El manejo del movimiento en ambos modelos digamos que es bueno, ayudando a decrecer notablemente de forma manual o automática el efecto conocido como judder o vibración o temblor. En el Samsung tendrás el parámetro ajuste de calidad de imagen y en el LG el parámetro True Motion. Y aunque aplicando estas mejoras digitales en algunas ocasiones se pueden notar leves artefactos, realmente no me parece que sean distractores. De hecho me parece que el efecto judder o efecto de vibración podría ser más distractor que los mismos artefactos cuando hay mejoría digital en cuanto al manejo del movimiento. El resultado en ambos modelos es muy similar o casi igual.
Para esta área gaming, un aspecto muy importante es por supuesto el input lag, que ambos modelos rinden muy bien teniendo en cuenta que son televisores de gama baja o de gama de entrada, y esto se logra activando los modos de imagen correspondientes, modo juego en el Samsung y optimizador de juego en el LG. Esto en el LG además le permite hacer aparecer una Game Bar en pantalla con distintos modos de imagen y además puedes aplicar configuraciones extra. En el caso del Samsung no hay Game Bar, aunque el modo de imagen como tal que existe está más que bien. En ambos modelos además podrías modificar parámetros extra en cuanto a brillo, color, contraste, entre otros. En el Samsung además puedes modificar el potenciador de color. El rendimiento con ese tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y ocasionalmente movimientos rápidos es bueno en ambos modelos. No es perfecto porque tienen paneles VA y sí que puede percibir algo de efecto ghosting en algunas escenas en ambos modelos. El rendimiento es muy similar, aunque considero que ese efecto ghosting no es algo increíblemente molesto y no va a afectar de forma negativa la experiencia de juego. Además, lo bueno es que la cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad será muy mínima, lo cual es genial. Por supuesto, también es importante que sepas que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz, ni en 4K, ni en algún otro tipo de resolución. Sí son compatibles con los 60 Hz en 4K, no son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. En general considero que el rendimiento en esta área en ambos modelos es muy bueno, es muy similar o casi igual, sin llegar por supuesto a ser excepcional, porque son televisores relativamente económicos de cada una de estas marcas que pueden resultar buenas opciones de bajo presupuesto para utilizarlos con una Xbox Series X o con una PlayStation 5 por ejemplo. En cuanto a las entradas, en ambos modelos tendrás prácticamente lo mismo: dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y tres puertos HDMI. Uno de ellos compatible con canal retorno de audio mejorado. Ese sería el cual podría considerarse como HDMI 2.1, pero recuerda que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz ni tecnologías de frecuencias de actualización variables. Para ir terminando, te hablaré primero del sistema de audio de ambos modelos, por lo menos en esos tamaños de 55 pulgadas. La potencia en la teoría es la misma, de 20 watts. Sin embargo, la diferencia que noté es que en el LG puedes alcanzar mayores frecuencias y una cantidad de bajos un poquito mayor. No es que tenga subwoofer, pero pareciera que los parlantes son mejores en el LG, o por lo menos con un poco más de potencia real o en la práctica, y sí que se percibe mucho esa diferencia. No es que el trabajo del Samsung sea terrible, pero es menos potente. En ambos modelos la nitidez es muy buena y el nivel de distorsión al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad no es alto. Al final te dejaré con la comparativa de ambos sistemas de audio para que más o menos percibas las diferencias y te hagas una idea de cómo pueden resultar en la vida real. Por último, si me preguntas cuál modelo te recomiendo más, realmente la respuesta es: mira primero cuál marca te gusta más o en cuál marca confías. También mira qué sistema operativo te gusta más. Recuerda que en ninguno de ellos es Android ni Google TV. Digamos que en cuanto a fluidez, el sistema operativo del Samsung en este caso sería mejor, de eso no hay duda. En cuanto a brillo, son muy similares. En escenas oscuras también realmente son muy similares. Entonces te diría que te vayas más que todo por qué marca te gusta más, y sí, así de simple, no te compliques la vida, y también el sistema operativo. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios cuál modelo comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our
King of refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion.